Días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a estos seminarios que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. En esta ocasión vamos a tener una mesa redonda en la cual se va a discutir y se va a exponer sobre el tema de las reformas electorales, específicamente sobre la libre postulación en las elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales de Panamá. Vamos a tener dos expositores el día de hoy, el licenciado Brígido Pueda y la licenciada Magda Ceballos. Posteriormente a la presentación y exposición de ambos expositores, se va a tener un periodo de preguntas y respuestas en cual los participantes podrán, tanto en la plataforma de YouTube, colocar sus preguntas, como en la plataforma Zoom, en la sección de preguntas y respuestas, colocar aquellas interrogantes que tengas que serán resueltas después de la exposición de los dos expositores del día de hoy. Sin más preámbulos, voy a presentar a el primero de ellos, a leer un resumen de su hoja de vida para que después pueda desarrollar los temas que a bien tenga sobre el particular. El licenciado Brígido Poveda ha tenido una experiencia de más de 20 años en temas electorales. Actualmente es el subdirector de la Dirección de Asesoría Legal de esta institución. A nivel académico, cuenta con 2 licenciaturas, una en Derecho y Ciencias Políticas y otra en Administración Pública, ambas por la Universidad de Panamá. Es una persona altamente preparada en temas electorales y, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al licenciado Brígido Pueda para que nos presente su exposición. En el día de hoy, a través de los diferentes medios que se está dando esta transmisión, procedo a iniciar mi presentación. Voy a poder compartir la pantalla. Por favor, si me pueden confirmar si pueden ver la pantalla. Sí, se ve bien. Como lo planteaba el licenciado Pérez, mi nombre es Brígido Poveda Samaniego, soy actualmente subdirector de asesoría legal y les hablaré en la tarde de hoy acerca de la libre postulación en elecciones legislativas y presidenciales. Principios en los que descansan las reformas al Código Electoral. Está el principio de equidad, tenemos el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas y el principio de justicia. Periodo que tenían para presentar la solicitud de reconocimiento como precandidatos. Aquellas personas que aspiraban a ser postulados a través de la libre postulación tenían entre el 1 de junio y el 31 de julio del año pasado para presentar sus solicitudes, ya sea ante las direcciones regionales del Tribunal Electoral en aquellos cargos para diputados, así como ante la Dirección Nacional de Organización Electoral para los cargos de presidente de la República. Es decir, ellos contaban con 2 meses para presentar su solicitud para ser reconocidos como precandidatos. El Consejo Nacional de Reformas Electorales se había aprobado sin objeción que el periodo fuera durante los meses de febrero y marzo, pero en la Asamblea Nacional se cambió de junio a julio. Si bien se cambió el periodo, se mantuvo los 2 meses para que estos pudieran presentar las respectivas solicitudes para ser reconocidos como precandidatos. ¿Qué se obtiene con este periodo? Con este periodo se garantiza que todos tienen el mismo periodo para recolectar firmas y que los que aspiran conozcan contra quienes compiten. Es decir, todos tenían una fecha para iniciar el periodo de recolección de firmas y todos a la vez iban a conocer quiénes iban a ser sus competidores dentro de las respectivas circunscripciones en las cuales iban a recolectar las firmas. En las pasadas elecciones, ¿qué pasó? Podían llegar y llegaron candidatos tardíamente con más recursos que aquellos que ya habían iniciado el periodo de recolección de firmas.
Esto se dio en las pasadas elecciones. En esta elección, en este periodo cambia esta situación, ya que todos iban a tener un periodo fijo para iniciar el proceso de recolección de firmas. Periodo de recolección de firmas de respaldo. ¿Cuál era el periodo que se tenía para recoger firmas? Del 15 de agosto del 2022 hasta el 30 de julio del 2023. La ley 247, que reformó el Código Electoral, sufrió posteriormente una reforma a través de la ley 356 y cambió el periodo que se tenía originalmente, que era hasta el 31 de julio, y se cambió al 30 de julio del 2023. Ahora todos tenían, como reitero, todos tenían el mismo periodo. Todos sabían que su periodo de inicio para recoger firmas, una vez completada el proceso de reconocimiento ante la Dirección Regional de Organización Electoral, reitero, para diputados, y ante la Dirección Nacional para el cargo de presidente, todos iban a iniciar su periodo de recolección de firmas a partir del 15 de agosto, con fecha de terminación el pasado 30 de julio del 2023. En aquellos corregimientos en que solo existía 1, 2 o 3 precandidatos, solo tenían que recoger firmas para llegar al mínimo del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellas circunscripciones donde no había más de 3 personas recolectando firmas para alcanzar su candidatura a través de la libre postulación, solo requerían, al superar el 2%, con base en la cantidad de votos válidos que se obtuvo para esa circunscripción en las elecciones pasadas. Por consiguiente, una vez alcanzado el 2% y cumpliendo con los otros requisitos que establece la norma y que posteriormente se los voy a indicar, estas personas clasificaban. Pero ¿qué sucede en aquellas circunscripciones donde la competencia habían más de 3 personas o 3 precandidatos recogiendo firmas? En estos casos no solo bastaba con alcanzar el 2%, sino obtener la mayor cantidad de firmas de respaldo, ya que si más de 3 alcanzaban el 2%, solo iban a clasificar 3. Y los 3 que clasificaban eran aquellos que más firmas de respaldo habían recolectado. ¿Qué garantizaba en aquellos casos en los cuales solo había 3? Les garantizaba ahorro de gastos y de tiempo. Se eliminó la exigencia del porcentaje de firmas de iniciadores. Los precandidatos ya no necesitaban incluir un 10% de firma de iniciadores en su solicitud, sino que bastaba con que presentaran el memorial y su solicitud quede en firma para que se le reconozca como precandidato. Anteriormente, cuando una persona aspiraba a ser reconocido como un precandidato por la libre postulación, al momento de presentar su solicitud, la debía acompañar de por lo menos el 10% de la firma de aquellos ciudadanos que vivían o que mantenían una residencia electoral dentro de la circunscripción donde aspiraban a ser reconocidos. Esto con relación al 2% de los votos válidos obtenidos en la elección pasada. Con esta reforma se elimina ese requisito y estos solo tendrían que presentar su solicitud y cumplir aquellos otros requisitos que establecía la norma para ser reconocidos como precandidatos. Se amplió el periodo para que designen a sus suplentes y la lista de sus candidatos a diputados al Parlacén. Antes debían designar a sus suplentes y formar la lista de candidatos a diputados para el Parlacén. En el caso de la candidatura para presidente, al momento de presentar la solicitud para iniciar el trámite de reconocimiento como precandidato. En la actualidad, estos debían cumplir con la designación de su suplente hasta el 31 de julio del 2023. Es decir, como les comentaba hace un momento,
se tenía para recolectar firmas hasta el 30 de julio del 2023. Al suplente lo tenían que designar hasta el 31 de julio del 2023. En las pasadas lo tenían que haber presentado junto con el memorial para ser reconocidos como precandidatos. Por otra parte, se extiende el periodo que se tiene para presentar la lista de candidatos principales y suplentes al cargo de diputado al Parlacén hasta el 31 de octubre del 2023. Es decir, que aquellos tres precandidatos que pasaron a ser candidatos para el cargo de presidente de la República tienen hasta el 31 de octubre del 2023 para completar, para presentar, si han de presentar, su lista de candidatos principales y suplentes al cargo de diputado al Parlacén. Facilidades electorales que se le otorgan a los candidatos por libre postulación durante el periodo electoral. A partir del día siguiente a la fecha en que quedó en firme su reconocimiento como candidato y hasta el 5 de julio del 2024, es decir, posterior a la fecha de la elección general, ellos van a gozar de una línea telefónica sin cargo a llamadas locales, incluyendo a llamadas a celular, situación con que no contaban para las pasadas elecciones. E igual gozarán de un 50% de la tarifa de electricidad en su sede. Óigalo bien, en las sedes que ellos tengan, para cargo de representante, cargo de alcalde, cargo de diputado y cargo de presidente. Importante en este punto es que aquellas facilidades no las tienen los candidatos postulados por partidos políticos, ya que estas facilidades que establece la norma electoral es para el partido, no así para los candidatos que aspiren a un cargo de elección popular a través de un partido político, lo cual sí lo van a tener los candidatos que aspiren a un cargo de elección popular a través de la libre postulación. Más financiamiento preelectoral. Si bien la Comisión Nacional de Reformas Electorales había propuesto un 15%, la Asamblea Nacional aprobó solo el 7%, con relación al 3.5% que se había aprobado en la Ley 29 del 2017 y que era el financiamiento preelectoral que tenían los candidatos por libre postulación en la elección pasada. Es decir, que para esta elección van a tener un 3.5% más de lo que tuvieron en las elecciones pasadas. Pero ahora bien, esta norma fue demandada por el Tribunal Electoral de Inconstitucionalidad. Por primera vez, el Tribunal Electoral demanda una norma producto de una reforma electoral. Es decir, es la primera vez que el Tribunal Electoral procede a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una norma del Código Electoral, tratando de buscar siempre un equilibrio entre la libre postulación y los candidatos o los partidos políticos. Incremento en el tope de ingresos y gastos en la recolección de firmas. Ahora quedan equiparados a lo que pueden recaudar y gastar los candidatos postulados por los partidos políticos, consistiendo el tope en 1/3 de lo que se establece para la campaña de la elección general. En las elecciones pasadas solo podían gastar hasta $2 por firma de reconocido. ¿En qué se traduce esto? En que los precandidatos por libre postulación durante el periodo que tenían para hacer campaña podían recaudar hasta 1/3 de lo que se tiene en el tope para el financiamiento privado en las elecciones generales. Un ejemplo de esto podríamos darlo en el cargo de diputado. Para el cargo de diputado se tiene para las elecciones generales hasta $300,000 para recaudar como tope, para recaudar en el financiamiento privado. Por consiguiente, durante el periodo que comprendía entre junio y julio del 2023 que podían hacer campaña, tenían para gastar y recaudar hasta
100.000 balboas en este periodo que pasó. Mecanismo de recolección de firmas con garantía de la identidad del que da su apoyo al precandidato. Ahora, los precandidatos tienen nuevos y variados mecanismos para la recolección de firmas de respaldo, que son más efectivos al momento de registrar el respaldo del ciudadano. Durante este periodo, que comprendió entre el 15 de agosto del 2022 y el 30 de julio del 2023, los candidatos, los precandidatos por libre postulación gozaron de 4 mecanismos para recolectar las firmas de respaldo a fin de alcanzar el 2% o más de este y quedar dentro de los 3 primeros lugares. Anteriormente utilizaban los llamados libros móviles, que durante el periodo posterior al periodo de recolección de firmas fueron depurados y gran cantidad de las firmas fueron anuladas por diversos tipos de irregularidades que presentaban. Esto se trató de subsanar a través de mecanismos que dieran garantía de la identidad de la persona que estaba dando su firma de respaldo al precandidato. Dentro de estos mecanismos teníamos la utilización de Internet para contactar al centro de atención al usuario, CAU, que se conectaban a través de www.tribunalcontigo.com en horario de 8 de la mañana a 10 p.m. Aquí se hacía una validación biométrica de la persona. A través de los kioscos autoservicios que prestaba el tribunal, que estaban colocados a nivel nacional y los cuales eran en un horario de 24/7, pero dependiendo del lugar donde estaban ubicados. Mediante dispositivos móviles suministrados por los precandidatos y dedicados exclusivamente a la recolección de firmas, disponibles los 7 días de la semana de 6 a.m. a 11:30 p.m. También se mantuvieron los libros móviles para aquellas áreas donde no se tuviera conectividad, donde no se tenía internet. Ahí sí se utilizaban los libros móviles, pero los libros móviles iban garantizados, ya que los mismos iban con un funcionario del Tribunal Electoral. No era por un funcionario, o perdón, por una persona que designaba el precandidato, sino que estos eran manejados por un funcionario del Tribunal Electoral. Postulaciones de las nóminas de los candidatos por libre postulación. Los candidatos por libre postulación deberán estar en firme a más tardar el 31 de agosto del 2023, sujetos a la rendición de cuentas. El plazo que se tiene, una vez culminado el proceso de recolección de firmas, todos los precandidatos tienen un plazo para presentar un informe de ingresos y gastos durante este periodo. El primer plazo que se tiene es un plazo de 15 días, el cual contaba a partir del 31 de julio hasta el 14 de agosto. Se tenía para presentar el informe de ingresos y gastos. Si este informe no era presentado durante este periodo, se le sancionaba al candidato con una multa, la cual si la pagaba antes de iniciar el proceso sancionatorio, la multa sería del 60%. En caso tal, una vez culminado este periodo, se le daba un plazo adicional de 15 días, el cual correrá hasta el 29 de agosto. En caso tal de que aquella persona que superó la cantidad del 2% y quedó dentro de los 3 primeros lugares y no presenta el informe de ingresos y gastos dentro de este segundo plazo que se le da, pierde su condición de candidato y el tribunal procederá a llamar al candidato que quedó en cuarto lugar, siempre y cuando este candidato que haya quedado en cuarto lugar hubiese presentado a su suplente
al 31 de julio del 2023. Y a partir de este momento le empezará a correr el término para que presente su informe de ingresos y gastos. Es importante resaltar que aquí todos los precandidatos hayan superado o no el 2%, tienen que presentar su informe de ingresos y gastos, con la diferencia que aquellos que clasificaron dentro de los 3 primeros tienen 15 días para presentar. Si no lo presentan dentro de esos 15 días, se les dio un plazo adicional de 15 días, pero con multa. Pero si no lo presentan dentro de esos siguientes 15 días, va a perder su condición de candidato y de nada va a valer todo el esfuerzo que lo hicieron para alcanzar su postulación como candidatos por libre postulación. Vigencia del fuero penal electoral. Antes, el fuero penal electoral iniciaba cuando quedaba ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que le autorizaba el inicio de recolección de firmas. Es decir, que si eso hubiese sido en este periodo, ellos quedaron generalmente reconocidos en los meses de junio y julio del año pasado. E iniciaron el periodo de recolección de firmas, como he indicado, el 15 de agosto. Es decir, el fuero penal iba desde esa fecha. Ahora, el fuero penal electoral solo abarca a los 3 precandidatos que pasan a ser candidatos. Es decir, que el fuero penal es para los candidatos que van a participar en las elecciones generales y tendrá vigencia hasta el día siguiente de la ejecutoría de la proclamación en la elección que participe, ya sea diputado y presidente para el caso que estamos tratando, pero igual para los casos de alcalde, representante y algunos casos. Bueno, no hubieron precandidatos por la libre postulación para concejal. Lo importante aquí es que el fuero penal electoral solo abarca a los candidatos, a aquellos que alcanzaron el 2% y a la vez quedaron dentro de los 3 primeros lugares. Presentación del informe sobre el uso del financiamiento público preelectoral. Los candidatos por la libre postulación deberán presentar en aquellas circunscripciones mayores de 10,000 electores, incluyendo el cargo de presidente, el informe de ingresos y gastos del financiamiento público preelectoral. ¿Cuándo lo han de presentar? Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de la elección. La elección es el 5 de mayo. Por consiguiente, tienen hasta el 20 de mayo para presentar su informe de gastos del financiamiento público preelectoral. Financiamiento público electoral es aquel que se les va a dar el Tribunal Electoral. Debe ser para los cargos de diputado, incluyamos también alcaldes, debe ser suscrito y representante de tener una circunscripción de electores de más de 10,000, deberá ser suscrito bajo la gravedad de juramento y estar certificado por un contador público autorizado. En el caso de presidente, este informe debe ser suscrito por el tesorero de campaña. Con esto termino mi presentación. Doy las gracias por la atención que se me ha brindado y quedo bien a cualquier pregunta o interrogante que tengan o cualquier duda que haya quedado de la misma. Gracias. Muchas gracias, licenciado Brígido. Antes de darle paso a la licenciada Magda, 3 pequeñas reflexiones sobre su exposición, tomando en cuenta que entre los participantes tenemos personas que nos contactan o que nos están viendo desde República Dominicana, México y otros países, que Panamá tiene un sistema muy peculiar de revisión de normas electorales después de las elecciones generales. Entonces, es un sistema que permite, como ya lo había mencionado el licenciado Brígido, modificar las normas intentando mejorarlas para la siguiente contienda electoral. Lo segundo es que Panamá, a diferencia quizás de otros países que conforman el Parlamento Centroamericano, está ligado la elección de los diputados del Parlacén
a la del presidente, como bien lo menciona el licenciado Brígido en establecer la lista con los plazos de ley. Y por último, también es interesante que el proceso de recolección de firmas de este periodo que acaba de culminar incluyó a nuevas tecnologías que no estaban en la recolección de firmas pasadas, así que son avances que se van haciendo con los años y con las reformas electorales. Ahora sí voy a presentar a la licenciada Magda Ceballos, que es nuestra segunda expositora el día de hoy. La licenciada Magda es abogada por la Universidad de Panamá, tiene múltiples estudios de posgrados, entre ellos una maestría en Derecho Mercantil en la Universidad Católica Santa María la Antigua, una maestría en Estudios Electorales por la Universidad de las Américas y una maestría en Docencia Superior por la Universidad del Istmo. Actualmente, la licenciada Magda Ceballos labora en la Dirección Nacional de Organización Electoral como jefa del Departamento de Partidos Políticos y Libre Postulación. Sin más, le damos la palabra a la licenciada Magda para que nos dé su exposición. Muy bien, vamos entonces a hablar de libre postulación. Voy a comenzar hablando de la ruta que han tenido que transitar los aspirantes a libre postulación. Y obviamente comienza con la presentación del memorial, que es entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2022. Aquí tengo que hacer la acotación de que debido a que se incluyó dentro del periodo electoral el tema de la recolección de firmas y el memorial, la misma convocatoria de elecciones, que generalmente se hacía un año antes de la elección general, ahora se corrió al 1 de junio de 2022 y esta es la razón por la cual se corre la convocatoria de la elección del 2024. Otro tema que tenemos en el memorial es que ellos nada más tuvieron 2 meses para presentar la solicitud, a diferencia del código electoral anterior que le daba de entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, estamos hablando de año y medio que tenían para presentar ese memorial. Estos memoriales, una vez presentados, pues se publicaba el nombre del precandidato, que se incluía también el nombre con que debería aparecer en la boleta y además aparecía lo que era o la combinación de colores y el logo. Y aquí es otro de los cambios muy importantes que se hacen ahora con la libre postulación. Para las elecciones pasadas, ellos mantenían 3 colores y dependían del sorteo, que era el celeste, el verde y el chocolate. En estas elecciones, ellos aportaron o su combinación de colores o su logo, y nosotros acá nos teníamos que abocar a la tarea de ver que ese logo no estuviera repetido, para lo cual el Tribunal Electoral contaba con un software especial para hacer las comparaciones. Luego, ya una vez se quedaban en firmes, si habían cumplido con una capacitación de sus listas de instructores, ellos tenían que presentar una lista de instructores con el memorial, ellos tenían que estar capacitados para empezar la recolección de firmas. Y mírense que entonces las firmas comenzaban a recogerse a partir del 15 de agosto, o sea, después del periodo de presentación de memorial. Esta es otra diferencia con el periodo anterior, en que las firmas iban después que presentadas el memorial, pero todavía podían aparecer en el camino, y así fue, otros candidatos presentando sus memoriales. Esta vez, al 15 de agosto, ya sabías qué candidatos pues habían presentado sus memoriales, habían sido publicados en el boletín electoral para correr el periodo de impugnación. En este periodo de impugnación sí hubo una impugnación por tema de residencia de un diputado. Luego del periodo de recolección de firmas, venía entonces el tema del reconocimiento. Esto se hizo a través de una publicación el 7 de agosto, es decir, este mes, y se publicaban aquellos que hubiesen superado el 2% de votos válidos y que estuvieran entre los 3 primeros, y además que contaran con su suplente, porque el decreto hablaba de nómina. Y aquí entonces también hay otra diferencia, porque en las elecciones pasadas los candidatos presidenciales nada más necesitaban alcanzar el 1%. Acá se aumentó el 2%, porque aquella vez necesitaban aproximadamente 18,000 firmas, sin embargo, el promedio de los 3 primeros lugares fueron de 100,000 firmas. Entonces ellos demostraron con creces que no necesitaban que se le bajara el 1%, entonces se le exigió pues
el 2%, al igual que el resto de los precandidatos. Y luego pues viene el tema de que tienen que estar infirmes. Ellos después de reconocimiento del 7 de agosto venían 3 días de impugnación con respecto al tiempo de residencia y ahora mismo se están publicando los boletines donde aparecen los nombres de los precandidatos que ya presentaron su informe de ingresos y gastos, que ya están en la página web y que se podrían someter a impugnaciones. Las presentaciones de memoriales esta vez tenían mucho más documentación que otros años, y esto debido a que cada vez se exige más transparencia de los precandidatos. Esto ha ido cambiando el código electoral y eso ha tenido que traducirse muchas veces en documentos. Si bien la hoja de vida, la propuesta política sí ya se contemplaba el voto informado, se llama voto informado, ya se contemplaba en las elecciones. La cuenta bancaria sí sufre un cambio porque antes era para aquellas circunscripciones de más de 5.000 electores. Acá aumenta a más de 10.000 electores. En ese sentido, también el tribunal tenía una publicación para que los candidatos no tuvieran que estar sumando y restando y sabiendo si sí o si no. Pues se hizo una publicación en el boletín electoral para que ellos supieran en qué casos tenían que abrir cuenta bancaria. Definitivamente, candidatos presidenciales sí, candidatos a diputados sí, todos, pero los candidatos de alcalde y de representante dependían de saber que estuvieran en una circunscripción de más de 10.000 electores. El contador también es a partir de más de 10.000 electores, eso también en este caso aumentó. La figura de tesorero es una figura nueva. La figura de tesorero nada más corresponde al candidato presidencial, pero este tesorero tiene que presentar un informe o tuvo que presentar un informe mensual cada mes. Y las multas por no presentar estos informes pues son considerables. Estos tesoreros tenían que también, como parte de los requisitos, de las exigencias del Código Electoral, presentar su récord policivo. Y entonces también se exigía que presentaran su título, no exactamente como contador, pero sí de licenciatura. Se pide tanto la información de las redes sociales como la administrador de redes sociales. Es obligatorio que lo tienen que presentar precandidatos, candidatos y partidos. Y estos administradores de redes tienen la obligación de presentar un informe dentro de los 7 días siguientes al evento. En este caso, pues, se enfoca más en libre postulación. También tenían que presentar el apoderado, aunque realmente tampoco era obligatorio, pero sí estaba dentro de las posibilidades de que lo presentaran. Cuando no lo presentaban, pues entonces se podría usar una figura de abogado de oficio. Tenemos que, y esto no es nuevo, hizo como fue más llamativo esta vez, pero no era nuevo, los precandidatos podían estar inscritos en partidos políticos. Esto no es nuevo, sin embargo, hizo esta vez como fue más remarcado. Y muchos consideraban que no debería ser así. Sin embargo, repito, esto no es nuevo y esto sí venía ocurriendo en eventos de libre postulación anteriores. Tenemos el tema de las recolecciones de firmas y igualmente podían recogerse, a diferencia de hace 2 o 3 elecciones anteriores, se podía recoger firmas de personas inscritas en partidos políticos y de hecho estas personas equivalen aproximadamente al 65% de las firmas que se recogieron. Eran personas inscritas en partidos políticos. Las maneras, pues, el kiosco estaba distribuido a nivel nacional, incluyendo muchas sedes del Tribunal Electoral, la sede de ANCON, y eso facilitaba mucho el trabajo en el sentido de que no necesitabas tener a un funcionario al lado para poder operarlo. Básicamente es con la huella de la persona y con la cédula, que podía hacer que o ella la digitalizara o igual hay una manera de escanearlo con la cédula, tenía una parte de atrás para poder escanearlo y también le facilitaba pues el trabajo. La persona escogía a qué candidato quería apoyar.
En este proceso escuchamos mucho a los candidatos y algunos decían que tenían que entonces la persona entrar, apoyar a un candidato, cerrar, salir y volver a entrar para apoyar a otro precandidato de otro cargo. O sea, ojo con esto, un ciudadano podía apoyar a candidatos de diferentes cargos, no de un mismo cargo, pero de diferentes cargos, sí. Entonces se hicieron ajustes para que las personas pudieran en una sola entrada, pues, apoyar a diferentes precandidatos. Tenemos también el app de activistas. Este app de activista involucraba que el precandidato tuviera a instructores y estos a su vez capacitaran a los activistas en el uso de este instrumento. Yo diría que aprendieron bastante y demás sobre eso. Pero bueno, son aprendizajes también que quedan para todas las partes. Está también el CAO, Centro de Videollamadas. Tengo que también acotar que estos tres métodos de recolección ya se habían usado antes con los partidos políticos, para recoger adherentes de partidos políticos, se utilizaron para revocatoria de mandato, se utilizaron para iniciativa ciudadana con respecto a la Asamblea Constituyente, o sea que ya cuando se empezó la libre postulación ya había una experiencia con respecto a estos métodos y mecanismos. También las personas podían hacer uso de firmar y para eso incluso se habilitaron los sábados y domingos, no solamente de las regionales, sino también de las oficinas distritales a nivel nacional. Y en casos excepcionales donde no hubiese internet, porque todo lo que mencioné anteriormente necesita pues internet, entonces ahí sí podían solicitar los libros físicos. Tenían que pedirlo obviamente con antelación y generalmente son lugares de muy difícil acceso. Pero en términos generales se usaron más los nuevos mecanismos para la recolección de firmas. Como parte también de la transparencia, los funcionarios del Tribunal Electoral, los funcionarios de la Fiscalía General Electoral no podían firmar. De hecho, los funcionarios del Tribunal Electoral desde el mismo aparato ya decía no puedes. Otro mecanismo de seguridad que tenían estos sistemas era que solamente le daba al ciudadano, que es el kiosco, ya sea el app y otro mecanismo, de poder firmar o apoyar a los candidatos de su área y de su circunscripción. Es decir, si yo vivo en Arraiján y de repente quería apoyar a un candidato de La Chorrera, no podía. ¿Por qué? Porque mi circunscripción es Arraiján y solamente podía apoyar a los candidatos de esa área. De hecho, pasó situaciones especiales porque durante este proceso también hubo cambios de nomenclaturas de circuitos y muchos ciudadanos no estaban como muy claros con esos cambios. Por ejemplo, el 88 cambia a 84, el 87 cambia a 83. Y entonces no estaban al principio claros. Entonces ellos sentían que podían apoyar a un candidato de cierto circuito, pero era un circuito diferente al de ellos. Entonces eso también tuvo sus implicaciones al inicio. Y como dije, los inscritos en partidos políticos pues sí podían firmar. Solamente se podía firmar por cargo una sola vez. Si yo después en el camino renunciaba, ya no quiero apoyar a ese candidato, no podía entrar a apoyar a otro. O sea, era una vez en todo el proceso. Y el cumplimiento podía tener una sanción de 1.000 a 2.000 balboas. Los sistemas también estaban diseñados para detectar que si ya yo había firmado a alguien, no podía volver a firmar a otro. Allí de repente los temas podrían haber ocurrido cuando las personas firman en el libro, que como le dije en ese momento no hay internet. Se dio información diaria y había también una publicación semanal de todos los lunes que permitía a los precandidatos y a todos saber cómo estaban. Y los precandidatos en sí tenían una clave secreta asignada nada más a ellos para que ellos pudieran ver cuáles eran las firmas, cómo iban, quién los había apoyado. Era información confidencial, por tanto, nada más se les estaba dando ese acceso a ellos. Igualmente, de manera pública, voy a ver si voy a proyectar esto acá. Había un link y era abierto a todos. Podían ver también la información de los candidatos. Vamos a ver si lo puedo ver acá.
Bien, vamos a ver si puedo ver en pantalla. Esta es una información que tenía y podían usar los ciudadanos o cualquier persona que quisiera saber cómo estaban las firmas de los precandidatos. Tenía también, entre otros temas, un espacio del currículum. Bueno, aquí no sé, ya es posible que haya algunas cosas que se hubiesen cerrado porque ya se refirió, pero podían ver los currículum, podían ver las propuestas, tanto de cada uno de los candidatos como a diputado, representante y alcalde. Por acá. Ok, vuelvo entonces a la presentación. Entonces se trató de tener la mayor cantidad de transparencia posible y que las personas pudieran ver por dónde andaba el proceso. Igualmente había una publicación semanal que incluso incluía las firmas anuladas, las firmas rechazadas. Y eso es importante conocerlo porque algunos preguntaban, pero es que si todos estos mecanismos son automáticos, ¿por qué hay firmas rechazadas? Si alguien apoyaba a un candidato y a los 2 días intentaba apoyar al mismo precandidato, el sistema no permitía o no computaba esa firma como firma válida. Sin embargo, sí se llevaba un registro de las firmas rechazadas y de las firmas anuladas, por si acaso había algún tema de diferencias de números o demás, y eso pudiera pues servir de base para aclarar las cosas. Haciendo un comparativo que se hizo en algún momento entre las firmas del 15 de julio de 2023, que más o menos es cuando ya estaba casi cerrando, y el periodo anterior, estamos hablando de 1.881.000 firmas versus 570.000 firmas aproximadamente. Y al final el total de firmas recogidas fue ya 1.955.280, sumando para todos los cargos. Entonces, la verdad es que y si vemos los mecanismos digitales nuevos, fueron los que tuvieron mucho más uso por parte de los precandidatos y por parte de los ciudadanos al momento de recoger las firmas. Esta vez también había mecanismo de renuncias. Las renuncias se podían hacer en las oficinas del Tribunal Electoral, a través del kiosco y a través del Centro de Atención al Usuario, o sea, Tribunal Contigo. Había también el periodo de impugnación de firmas que cerró el 6 de agosto y sí hubo una impugnación que se dio, que ahora mismo están atendiendo los juzgados administrativos. En el caso de los juzgados administrativos electorales, ellos atendían las impugnaciones en cuanto al memorial como precandidato una vez que se publicaba en el boletín, que habían 2 días, 2 días de publicación y 3 días para impugnar. Las firmas recogidas también eran objeto de impugnación. La impugnación del precandidato por razón de residencia, por exceso de gastos y también en cuanto al suplente que no cumpliera con los requisitos correspondientes. Algunas comparaciones y diferencias con el proceso anterior, pues los memoriales y los adjuntos, como ya dije, eran mucho más elevados. De hecho, hubo precandidatos que decían, ¿por qué tanto papeleo? Pues en la democracia está pidiendo, el ciudadano está pidiendo más transparencia y es parte pues, del Tribunal Electoral dar esa transparencia. El periodo de presentación, como ya le dije, pues de 2 meses que era ahora, antes era año y medio. Un distintivo que separa y un logo que podía tener el precandidato versus las elecciones pasadas, que las opciones eran 3 colores. Ahora ellos pueden tener un logo, un distintivo. Los mecanismos de recolección de firmas eran muchos más. La vez pasada era básicamente recolección de libros físicos. Acá tenían 5 opciones y cada pues, precandidato buscaba cómo se sintiera más cómodo con alguna de ellas. Se reguló el tema de la renuncia a las firmas, que no quedó muy clara en las pasadas elecciones. Se estableció un periodo de campaña pagada y la paridad de género. O sea, todos, excepto en el cargo presidencial, todos los precandidatos tendrían a tener suplente a una persona de género contrario. Eso era obligatorio y no cumplir con ese requisito, pues podía llevar a una impugnación o a que ni siquiera se le aceptara o se le rechazara a través de una resolución. Este es otro de los temas nuevos también. Hay un artículo 370 del Código Electoral que establece que los de libre postulación pueden ser postulados por partido. Eso sí,
estado en elecciones anteriores, pero esta vez solamente va a poder ser en circunscripciones uninominales, no así las plurinominales. Como dije, había un periodo permitido de campaña del 1 de junio al 30 de julio de 2023, esto debido a un fallo de la Corte, una demanda de inconstitucionalidad que se metió en el periodo anterior, y se dijo que de alguna manera no se le estaba dando igualdad de oportunidades a lo de libre postulación, por lo tanto se le dio un periodo del 1 de junio al 30 de julio de 2023 para que ellos pudieran hacer uso del periodo de campaña usando pautas pagadas. La participación de las mujeres fue aproximadamente del 22% en cuanto a la libre postulación, hablando obviamente del cargo principal. Importante saber, tener presente que de las tres candidatas, tres candidatos presidenciales, 2 de ellas son mujeres y estas mujeres están en los 2 primeros lugares. En cuanto a las edades, el rango de 18 a 25 años fue la que más apoyo dio a los precandidatos por libre postulación con respecto a otros rangos de edades. Y entonces nos queda, como bien lo dijo el moderador, nosotros vamos a entrar una vez pasen las elecciones a todo un análisis de lo que ocurrió y seguir haciendo mejoras. En estas elecciones se le dio muchísimas más mejoras y oportunidades y ventajas a los de libre postulación. Y dentro de lo que he escuchado, estamos recogiendo igualmente sugerencias por parte de estos precandidatos o de los que ya pasaron por este proceso. Muchos de ellos decían que el tiempo de recolección fue muy largo. Entonces, muchos están recomendando reducir el tiempo de recolección de firmas o incluso de buscar de alguna manera otro tipo de método para recoger firmas, opciones alternativas como por ejemplo hacer unas primarias entre los diferentes precandidatos de libre postulación. Vamos a ver qué ocurre con eso. Tenemos también una inteligencia artificial que crece y mejora a pasos agigantados. Recordemos que acá usamos mucha identificación biométrica, así que va a haber que hacer también muchas más pruebas a ver si esta inteligencia artificial no afectaría también de alguna manera nuestros procesos. Entonces, agradezco a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, licenciada Magda, por su exposición. Aquí tengo dos apuntes sobre su intervención. Y el primero es que es muy importante resaltar el tema del voto informado que usted mencionó. En sido que el Tribunal Electoral tenía de acceso público, como bien se mostró en este seminario, para que cualquier ciudadano pudiera ver no solamente su hoja de vida, sino la propuesta política de cualquier candidato, ya sea para diputado o para presidente. Eso es algo en pro de emitir un voto razonado. Y que eso es algo a destacar. Y lo segundo es que, en efecto, un candidato, digamos, que esté inscrito en el partido político podría ser postulado, o podría postularse, perdón, por la libre postulación, eso siguiendo la lógica contraria de que también un partido político pueda, digamos, postular a una persona que no esté inscrita en partido político, es para tener ese balance. Tenemos un comentario, licenciado Brígido, licenciado Magda, de los asistentes, que dice así, de Javier Ordinola: de las normas que regulan la libre postulación siguen siendo normas antidemocráticas, dice, sobre todo el limitar a solo 3 postulaciones por cargo y por circunscripción. Hay mucho que hacer aún en las próximas reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esto me imagino que este comentario lo hace este participante en el sentido de bueno, que la sentencia que salió de la Corte Suprema de Justicia resolviendo este tema. Entonces no sé qué comentarios o qué reflexiones nos podrán dar sobre el particular. No sé si iniciamos siguiendo el orden de la presentación, primero con el licenciado Brígido y después con la licenciada Magda. Bueno, como bien lo planteas, ¿no? Hay un fallo ya incluso de la Corte en el cual declaró en su momento constitucional la norma. Es que hablaba acerca de que solo se permitían hasta 3 candidatos por libre postulación.
Pero bien, como se planteaba el Tribunal Electoral una vez pasada, cada proceso electoral abre a debate la ley electoral para introducir cambios o modificaciones o mejorar la norma, a fin de que en las siguientes elecciones o en las futuras elecciones se cumplan con ciertos requisitos y se dé mayor oportunidad a cada una de las personas que en su momento dado quieran aspirar a un cargo de elección popular. Así que bien, pudieran ser nuevamente propuestos estas situaciones o algunas otras a fin de tratar de mejorar. Como vimos en su momento, el Tribunal Electoral había planteado aumentar el porcentaje de financiamiento preelectoral a los candidatos por libre postulación a un 15% y este quedó en un 7%, lo cual fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y esto lo hace el tribunal que en aras de mejorar, en aras de buscar esa equidad entre los partidos políticos y la libre postulación. Así que si bien se quisiera aumentar el número de participantes por la libre postulación a los diferentes cargos de elección popular, dependiendo de las distintas circunscripciones, se pudiera proponer nuevamente a ver qué es lo que se logra en consenso en el Consejo Nacional de Reformas Electorales, para llevarlo posteriormente a la Asamblea Nacional, pero teniendo por punto de partida de que ya hay una decisión con respecto a este tema. Bien, tal como lo dijo el licenciado Brígido Poveda, eso fue un cambio que se derivó de un fallo de la Corte y en una comisión de reforma electoral pues se adoptó en base a lo que se decidió ese fallo. Ahora bien, estamos hablando de que en esta vez se presentaron memoriales 35 precandidatos. Entonces, imagínense que tuviéramos una boleta, que también hay que ver la practicidad de las normas. Una boleta donde estuvieran 9 partidos políticos más 35 candidatos presidenciales. Estamos hablando de 44 personas. Entonces también hay que ver, porque entonces si digo, bueno, pero es que entonces lo voy a limitar de tal manera, entonces va a volver a caer, pero es que tú estás limitándolo, entonces estás criticando una limitación, pero ahora lo quieres limitar, pero no tanto, pero que vamos a entrar también en un juego de discusión que tanto lo va a limitar. Entonces, imagínense a los pobres ciudadanos con una boleta de 44 personas de candidatos presidenciales. Habría que ver eso. Las voy a realizar las dos seguidas. La primera es de Aida Magaña, que dice: la postulación por partido político en uninominal ¿aplica para todos los cargos o solo para diputados? Y la segunda pregunta de Doris Polanco, que dice: ¿en qué periodo electoral se encuentra Panamá? Y si pudieran darnos unos comentarios al respecto. Magda, voy a ver la primera y te dejo la segunda. Ok. Está preguntando si las postulaciones en los partidos las postulaciones en los partidos es en todos los circuitos, a nivel de todos los cargos, sea uninominal o plurinominal, es para todos. Porque obviamente el partido tiene que cubrir todo o tratar de cubrirlo. Recordemos que también los partidos tienen un tema que se llama sobrevivencia. Si ellos no cumplen el 2%, o sea, tienen también su 2%, el 2% de los votos válidos en cada uno de los cargos, ellos no van a subsistir. Entonces, los partidos tienen que tratar de postular a casi todos los cargos que puedan. Dejar espacios en blanco es también disminuir la posibilidad de alcance ese 2%. Igualmente, al momento de que postulas, mientras más candidatos, también amplía la base que se usa para calcular el financiamiento público electoral o postelectoral y que también te afecta en las siguientes elecciones. Entonces es importante que los partidos traten de postular a la mayor cantidad de candidatos posibles. Igualmente la libre postulación, ellos se podían postular a los diferentes cargos, incluyendo los plurinominales. Bien, Magda, ampliando un poquito lo que plantea o lo que entendía en la pregunta que ella plantea también, no sé si también se refiere al tema de las postulaciones que pueden hacer los partidos políticos de candidatos por libre postulación que se encuentren en firme con base a lo que tú planteabas de aquellos circuitos uninominales, así como
con base a lo que dice el artículo 359. Es decir, que los partidos políticos podrán postular en el mes de octubre candidatos por la libre postulación que se encuentren en firme, siempre y cuando cuenten el consentimiento del candidato y los estatutos del partido lo permitan. Adicionalmente, solo lo pueden hacer en aquellas circunscripciones uninominales para lo que se refiere a cargos de diputados. Para los diferentes cargos, alcaldes, representantes e incluso presidente, un partido político pudiera postular a un candidato por la libre postulación que se encuentre en firme. Actualmente, este periodo que nos encontramos, ya nos encontramos en un periodo de veda electoral. Es decir, que durante este periodo que estamos, está prohibido todo tipo de propaganda electoral. Pero bien, los partidos políticos pueden en el mes de octubre completar su oferta electoral, como lo establece el artículo, vuelvo y reitero, el artículo 359, que se le llama el tema de complementarias. Es decir, que aquellos cargos que ellos habían reservado para llevarlos a alianza, que se va a dar ahora en el mes de septiembre, que es el periodo donde cual los partidos deberán de confirmar en el Tribunal Electoral sus alianzas electorales, en el mes de octubre ellos deberán, aquellos cargos que dejaron para reservar para alianzas y no se completaron, pudieran completarlos en el mes de octubre, como aquellas otras tipos de situaciones que se presenten de aquellos candidatos, por decir que ganaron dentro de las elecciones primarias del partido, pero que no presentaron los informes de ingreso y gasto, de aquellas personas que fueron inhabilitadas o de aquel otro tipo de personas que pudo haber fallecido. En el mes de octubre los partidos políticos van a poder complementar esa oferta. Y ya para el 31 de octubre todos los candidatos deben estar, se va al final del 31 de octubre, el Tribunal Electoral debe de publicar la lista de los candidatos por partidos políticos para someterlos a impugnación, ya sea de la Fiscalía Electoral o de cualquier otro ciudadano. Esto con la intención que al 31 de diciembre de este año todas las candidaturas estén en firme, a fin de que a partir del 2 de febrero que inicia el periodo de campaña, todos inicien en el mismo momento y no esté ningún candidato en algún tipo de proceso al momento en que inicie el periodo de campaña. Magda, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, en cuanto a tema de libre postulación, los precandidatos de libre postulación van a entrar también a un tema de sorteo que va a ser comunicado en el caso del presidente por la Dirección Nacional de Organización Electoral y en el caso de los directores regionales a nivel, pues obviamente del resto de los cargos y según la circunscripción de que se trate. Eso es importante que los precandidatos de libre postulación lo tengan en cuenta. Empieza ese comunicado, puede ser entre septiembre y octubre. Y eso va también a depender, esta vez también se les está dando un espacio a que puedan hacer acuerdos, porque pasó mucho en las elecciones pasadas que cuando íbamos a hacer el sorteo, y pasó incluso a nivel presidencial, ellos decían, pero es que ya nosotros acordamos, ¿por qué no nos dejan nosotros hacer un acuerdo? Pues esta vez se les va a dar el espacio para que hagan el acuerdo. Y ojo, esta vez nada más es las posiciones, ya no serían los colores, porque se va a usar el que ellos proporcionaron. Ahora mismo se abrió un espacio para que, porque algunos decían, pero es que yo quiero cambiar el logo. Ahora mismo se abrió un espacio para que aquellos que deseen cambiar el logo también lo puedan hacer. Así como los partidos, los de libre postulación, se encuentran en veda en este momento y van a comenzar nuevamente a partir del 3 de febrero, que pueden comenzar a hacer sus campañas electorales. Importante tener en cuenta que en marzo no esperen el último momento, en marzo tienen que presentar sus representantes para las diferentes corporaciones electorales. Entonces pasa que lo dejan en último momento, desde ya pueden ir preparando y elaborando esa lista para que no los agarre así de último momento. Eso es importante que también lo consideren. Muchas gracias. Tenemos entre preguntas y comentarios cuatro adicionales. Nuevamente la misma mecánica voy a utilizar. Voy a mencionar dos, dar espacio a la respuesta por parte de los expositores y después
cerramos con las últimas dos preguntas o comentarios que nos están llegando. Primera de ellas es de la licenciada Mirta Varela. Dice, buenas tardes a todos, excelentes exposiciones. Si pueden aclarar y ahondar un poco más sobre la postulación de candidatos por la libre postulación por partidos políticos, reglas a considerar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si puede un partido postular a una persona por libre postulación a cargo de representante y alcalde. Esas serían las dos preguntas en esta primera parte para luego mencionar las siguientes. Ok, Bueno, gracias por... el dale, Brígido. artículo 359 del Código Electoral establece como requisito es que la postulación del candidato por libre postulación se encuentre en firme. Es el requisito y que éste dé su consentimiento. Además, también tendría que ser que el partido, los estatutos del partido lo permitan. Eso es lo que es condición. El candidato por libre postulación, la postulación está en firme. Lo consciente y que el estatuto lo permita. Adicionalmente, el artículo 13, se va el número del artículo, establece que que en qué circuito se da, en circunscripciones uninominales. 70. ¿Ya? 370, el artículo 370 me establece a mí que es en circunscripciones uninominales. Solo en circunscripciones uninominales se permite para los cargos de diputado. Pero eso no limita a que un partido pueda postular para el cargo de alcalde y representante a candidatos por libre postulación que se encuentren en firme. Okay. He visto que también están preguntando por las reglas. En estos momentos, y ya muchos lo han hecho, ya los partidos están publicando sus reglamentos en el boletín electoral que está estableciendo las fechas, así como los documentos que ellos van a exigir. Recordemos que cada partido tiene su comisión de elecciones, que somete a votación, a aprobación del tribunal su reglamento. Este reglamento es publicado en el boletín electoral. Así que recomiendo a aquellos de libre postulación que estén interesados en que un partido lo postule, estar pendiente de estas reglamentaciones para que estén entonces pendientes, porque también muchas veces ponen reglas de hasta cuándo ellos están recibiendo documentación y qué documentación se va a exigir. Muchas gracias. Hay otra persona que nos está colocando como unas reflexiones. Dice, ¿el Tribunal Electoral tiene algún registro que fortalece la opinión de que los candidatos de libre postulación tuvieron una participación aceptable o satisfactoria en las pasadas elecciones del 2019 en los distintos cargos? Esa es la primera. Y la segunda es si los candidatos de partidos políticos que fueron postulados en julio y no fueron a primaria deben presentar también informes financieros. Bien, voy con la segunda. Todos los que compitieron o todos los que fueron reconocidos como precandidatos e iniciaron el periodo de recolección de firmas deben presentar su informe de ingresos y gastos. Como dice el subdirector de fiscalización del financiamiento político, esto es como si fuera un pie forzado. Ganaste, quedaste entre los tres o no quedaste, debes presentar su informe de ingresos y gastos. A diferencia que los candidatos que alcanzaron el 2% y quedaron dentro de los tres primeros lugares, tienen, llamémoslo, 15 días, terminado el periodo de recolección de firmas, para presentar el informe de ingresos y gastos. Si no lo presentan dentro de esos 15 días, se les da 15 días adicionales, pero ya con multa. Y pasados esos 15 días, si no lo presentan, entonces pierden su condición de candidatos. Para aquellos que no presentaron, que no quedaron dentro de los tres primeros o no llegaron al 2%, también están en la obligación de presentar su informe de ingresos y gastos. Lo único que tienen, un periodo más extenso para presentarlo. Ok. Bien, la primera pregunta, la verdad, yo tendría que investigar, necesitaría investigar para no dar respuestas así
abiertamente y entonces hacerla llegar. Lo que sí puedo agregar es que, a diferencia de otras comisiones de reformas electorales, en esta última se agregó a un representante de libre postulación que pues pudiera aportar en cuanto a los temas que habría que mejorar de la libre postulación. Me parece que ayudó bastante y muchas cosas pues fueron mejorando. Se revisaron los fallos, como lo mencioné también en la exposición, el tema de que las campañas no eran paralelas y en el transcurso a través del decreto, pues entonces se les equiparó con las primarias y tuvieron, por ejemplo, sus 30 días, se duplicó la cantidad que recibían de financiamiento. El tribunal en ese momento estaba proponiendo el 15% y se basó el 15% en la cantidad de votos que recibieron los candidatos de libre postulación en las últimas elecciones y la cantidad de postulaciones que hicieron los libres de postulación la vez anterior y la cantidad de votos que recibieron. En base a eso pues, pusimos el 15%. De todas maneras, pues voy a investigar para ver si hay algún tipo de encuesta sobre esto. Acá preguntan, los candidatos de partidos políticos que fueron postulados en julio y no fueron a primarias deben presentar también informes financieros. Entonces, estamos hablando aquí de dos etapas. Los de primarias definitivamente lo tienen que hacer y el literal A del numeral 1 del artículo 241 establece que si no lo hace hasta el 1 de septiembre, le da una fecha hasta el 1 de septiembre, pues pierde o se considera que renuncia y el partido entonces con el 359 puede postular a otra persona. Entiendo que la pregunta se basa en los eventos internos partidarios y aquí hay una diferencia. Se hizo un decreto 13 para eventos internos partidarios en escogencia del presidente. Eso sí tenían que presentar su informe de ingresos y gastos. Y hay eventos partidarios de otros cargos, ¿verdad? Que no tenían periodo de campaña y lo dice taxativamente el decreto 49, entonces, por tanto, tampoco tenía que presentar el informe. Hago esa diferencia. Eso es ahora. Igual cuando pasen las elecciones generales, sí van a tener que presentar su respectivo informe de ingresos y gastos. Muchas gracias. Acaban de llegar dos preguntas más. La primera es, para el cambio de la foto, ¿el fondo puede tener colores de partidos de información o movimientos o hay algún criterio de neutralidad en la foto? Esto como primera pregunta. Y la segunda es un poco, de hecho son varias preguntas en un mismo comentario que dice, además de los 3 métodos de renuncia de firma de respaldo a candidato por libre postulación descritas en el artículo 31 del decreto reglamentario, ¿existe alguna actualización sobre algún otro método? O, otra pregunta, ¿alguna renuncia automática en sistema si ya ha pasado el periodo electoral y la persona renunció bajo los 3 métodos señalados en el artículo? Serían estas dos preguntas. La primera relacionada a la foto y la segunda a el método de renuncia a la firma de respaldo. La primera de las fotos. Primero que está hablando de que vamos a entrar a un periodo de calendario en que las personas puedan poder reemplazar sus fotos. O sea, la idea es que la presente la foto. No sé por qué está hablando de otros fondos, lo que tiene que presentar es la foto. En la foto es lo que te corresponde presentar. Error. Sobre los mecanismos de renuncias, recordemos que estamos hablando de métodos también de alguna manera tecnológicos. Y por ejemplo, en el caso del kiosco hubo que hacer adaptaciones y pruebas para poder usar las renuncias en el kiosco. Entonces, obviamente no es como que en el app no se podía hacer, porque el app estaba destinado a que lo usara un activista. Entonces, un activista no se iba a tirar una bala en el pie y provocar la renuncia de las personas. Entonces, por eso es que se usaba en ese caso el kiosco y las oficinas. La videollamada porque tenía el funcionario a la otra persona a través de una computadora, pero igual te estaba viendo la persona de frente y podía hacer esa identificación biométrica. Por eso es que estaban esos métodos. Yo le añadiría, bueno, a lo que plantea Magda es que el tema de la renuncia buscaba tener la certeza de la persona, tener la presencia de la persona. Y a través de estos 3 métodos que se habían establecido, se tenía claramente la certeza de quién era la persona que estaba presentando la renuncia.
a fin de evitar situaciones posteriores de que yo lo hacía a través de otro mecanismo donde no tenía certeza de quién era, entonces poder identificar de que el tribunal pudiera estar manipulando el tema de las renuncias. Bien, muchas gracias a todos los que han hecho sus preguntas, muchas gracias a los expositores. Ya no hay más preguntas nuevas, así que voy a realizar el cierre de este seminario, no sin antes mencionarles a todos los presentes la página web del Instituto de Estudios Democráticos, inet.ac.pa. En ella podrán encontrar en la página web podrán encontrar el link hacia la biblioteca del Tribunal Electoral con diferentes libros relacionados a derecho electoral, democracia, derecho constitucional, en fin, temas afines a las funciones del Tribunal Electoral, así como también podrán encontrar las publicaciones que realiza el Departamento de Investigaciones y Publicaciones en sus dos revistas, Radio Leyes y Gobierno de Sociedad, además de poder enviar sus publicaciones. Además, se está ofreciendo por el Departamento de Capacitaciones un curso básico en formación de facilitadores en democracia y elecciones que está destinado a miembros de partidos políticos, al público en general, a organizaciones no gubernamentales, para comprender y tener formación sobre estos temas tan básicos y tan importantes para todos. Este curso tiene clases sincrónicas y asincrónicas. De igual forma, en el chat del Zoom está la información relacionada al curso que les acabo de mencionar. Y por último, todos estos seminarios quedan colgados en el YouTube del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, por si lo quieren volver a escuchar, por si alguien entró unos minutos tarde, por si lo quieren reenviar después. Esto queda colgado en la página del YouTube. Así que, sin más, me despido, no sin antes darles unos segundos a cada expositor para que haga un cierre o simplemente para que se despidan. Licenciada Magda. Buenas tardes a todos. Recordemos que la democracia no es de una institución, la democracia es de todos los panameños. Hay tareas que podemos hacer, tenemos el voto informado, como dijo el moderador, hoja de vida, propuesta política, revísenlo. A veces no sabemos en qué se gastan las campañas, los precandidatos, pues ahí están la página web del Tribunal Electoral que también tiene esa información y ustedes pueden ir y revisar y comparar qué es en lo que están invirtiendo en sus campañas. Entonces, es importante también, es un papel importante, indispensable que tiene que jugar el ciudadano. Jueguen su papel, jueguen su rol, investiguen por quién van a votar a fondo. Recuerden que es una responsabilidad que no es simplemente un voto. Estamos también de alguna manera dando un poder a una persona para que defina nuestro futuro, de nuestras familias, incluso de nuestros nietos. Pongo, por ejemplo, el Código Civil de 1912, estamos hablando de los tataranietos de aquella época y todavía nos está rigiendo hoy. Entonces, pongamos el mayor empeño. También, en estos momentos que también están buscando los miembros de mesas, los invito a que sean parte. Recuerden que estos miembros de mesas representan también al pueblo, a la ciudadanía. Entonces, hay un papel, hay un rol importante. Por favor, tomen conciencia y participen en lo que les corresponda. Licenciado Brígido. Bueno, por nuestra parte quisiéramos darles las gracias por la atención dispensada en la tarde de hoy. Y bueno, comunicarles que el tribunal sigue trabajando 24/7 a fin de garantizar unas elecciones transparentes y de cara a la ciudadanía. Y reitero lo planteado por la compañera Magda, que en estos momentos nos encontramos en un proceso de reclutamiento de personal para que trabaje en las diferentes mesas de votación, así como el resto de las juntas, a fin de que nos brinden el apoyo. Anímense y formen parte de la democracia de este país para encaminarlo, para echarlo hacia adelante. Y por último, si bien dentro de la exposición le quedó alguna duda, bien pueden presentar las consultas que tengan por escrito ante la Secretaría General del Tribunal Electoral y nosotros, a través de la Dirección de Asesoría Legal, les estaremos dando las debidas respuestas. Gracias por todo y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.